Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 5. Vamos a dar inicio a nuestro caso de estudio. Optimización del MRO, el CCPM y el RCM en la aviación. La estrategia integral para la reducción del tiempo del taller, el downtime, de 11 a 5 días mediante la cadena crítica y confiabilidad operativa. Los integrantes son Johnny Eric Milán, Johan Fuentes Guamán y Eduardo Villegas Casas. En nuestra agenda y estructura del estudio, comenzamos con la introducción. En la introducción, el diagnóstico del MRO, el contexto de la aviación ejecutiva e ineficiencias del modelo tradicional. En nuestro marco teórico, tenemos lo que son los fundamentos de proyectos, el CPM versus el CCPM, y los pilares de confiabilidad, el RCM y el CBM. En nuestros resultados, el análisis cuantitativo de fases 1 a 7 e indicadores, el SRM, el SMRP, el MTBF, el MTTR y la disponibilidad. En la discusión tenemos gestión dinámica de amortiguadores, el Feber Charts y factores de éxito operacional. En la parte 5, nuestra conclusión, tenemos la síntesis estratégica e impacto de la transformación competitiva en el centro del MRO. Pasamos a la introducción y contexto. Del sector aeronáutico, el análisis del mercado MRO, diagnóstico operativo de la flota Embraer Legacy. Tenemos lo que es el resumen de nuestra problemática. El estudio analiza la competitividad e ineficiencia operativa que enfrenta un centro de mantenimiento, de reparación y revisión de aeronaves, el MRO, en Brasil. La principal dificultad radica en los prolongados tiempos de inactividad, el downtime de las aeronaves, que alcanzaban un promedio de 11 días laborables, superando ampliamente el estándar competitivo de 5 días. Esta situación se veía agravada por limitaciones del método, de la ruta crítica, el CPM, que era el modelo tradicional, ya que no consideraba adecuadamente las restricciones de recursos, fomenta la multitarea y dificulta la gestión de imprevistos propios de las actividades de mantenimiento. Asimismo, el estudio identifica que las fallas no programadas detectadas durante las inspecciones y la deficiente coordinación del personal especializado generaban retrasos adicionales y cuellos de botella en el proceso. Como solución, se propone integrar el método de ruta crítica, el CPM, con la gestión de proyectos de cadena crítica, el CPM, basada en la teoría de restricciones, para optimizar la asignación de recursos, mejorar la planificación y reducir el tiempo de mantenimiento de 11 a 5 días laborables, incrementando la eficiencia operativa y la puntualidad en la entrega de las aeronaves. En la parte del contexto y desafíos del MRO, tenemos lo que es el impacto de la rentabilidad. En la rentabilidad, las actividades del MRO representan aproximadamente el 11% de los costos operativos de vuelo, al ser una de las pocas variables optimizables por los operadores, a diferencia del combustible y los salarios con un 49%. Su eficiencia define la rentabilidad del sector. El estudio analiza un centro de mantenimiento en Brasil, atendiendo inspecciones obligatorias de 6 meses o 450 horas en aviones Embraer Legacy 600, donde la puntualidad es crítica para evitar severas penalizaciones. En el AOG, Aircraft Ground. El diagnóstico, tenemos las ineficiencias del CPM, el elevado downtime inicial. La permanencia promedio en el hangar era de 11 días hábiles para la revisión de 6 meses. Este tiempo excedía en más del 100% del estándar internacional competitivo, que era de 5 días hábiles, limitando severamente la capacidad instalada. Rigidez de ruta crítica, el CPM. El modelo CPM tradicional
no absorbía variaciones ni hallazgos no programados, sufría de multitarea nociva entre mecánicos, el síndrome del estudiante y bloqueos logísticos, demoras de 3 días en baterías y 12 horas en curado de sellantes. En nuestros objetivos y alcance, el objetivo general, reducir el tiempo de taller, el downtime, de 11 a 5 días hábiles mediante una restricción cuantitativa y sistemática de los procesos MRO. El alcance técnico, estudio de caso longitudinal enfocado en las inspecciones de 6 meses o 450 horas de vuelo para las aeronaves. ¿No? El enfoque integrado, la combinación metodológica entre la gestión de proyectos de cadena crítica y el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Pasamos a lo que es nuestro marco teórico, los fundamentos teóricos, el análisis comparativo del CPM versus el CCPM y los pilares de mantenimiento centrados en la confiabilidad. Pasamos a lo que es la clasificación del mantenimiento. Acá vemos tres partes del mantenimiento, la parte correctiva, preventiva y predictiva, ¿no? En la parte correctiva, intervención post-falla genera altos costos en la oportunidad, hasta 2x frente al preventivo, interrupciones no programadas en la flota. El preventivo, intervención por calendario u horas de vuelo, aunque sistemático, suele ser 50% más costoso que el predictivo por reemplazo prematuro. El predictivo y el CBM, el mantenimiento basado en la condición, ensayos NDT, boroscopía, hay análisis de aceite. Elimina tareas innecesarias y maximiza la vida útil. El modelo tradicional versus la cadena crítica. Consideramos tres factores, ¿no? El criterio de control, el versus del modelo tradicional versus la cadena crítica. En el criterio de control, manejo de recursos, en la parte tradicional, asume la disponibilidad ilimitada de especialistas versus la cadena crítica. Identifica y protege el recurso restrictivo, que es el cuello de botella. La estimación de tiempos, que son protecciones locales ocultas e ineficientes versus la cadena crítica. Estimación agresiva al 50%, con buffer de proyecto centralizado. Asignación de personal. En el modelo tradicional tenemos la multitarea nociva dividida entre múltiples aeronaves versus la cadena crítica. Enfoque monotarea estricto. Comenzar y terminar. Criterio de control, gestión del tiempo. En el modelo tradicional, afectado por el síndrome del estudiante y la ley de Parkinson, versus la cadena crítica, el monitoreo dinámico basado en el consumo del amortiguador. Los pilares de la metodología RCM. Tenemos lo que es el análisis FMEA, el AFMEF detallado, que son la identificación rigurosa de nodos y efectos de falla en sistemas críticos. Tenemos el árbol de lógica de decisiones, que es la clasificación de fallas según consecuencia. La integración de la tecnología, el CBM, que es la adopción del mantenimiento basado en condición mediante ensayos no destructivos, NDT. Redistribución of FAPS. Reorganización de tareas no conscientes fuera de los cheques de 6 meses para descongestionar el hangar. Tenemos lo que son los resultados operativos, evaluación cuantitativa del desempeño, optimización de macroactividades e impacto de indicadores, LSMRP. Esto se basó en Gracias. 7 fases. Esto se basó, el desglose de las macroactividades se basó en 7 fases. Eric, es que esto ya te va tocando a ti, ¿no? Sí, correcto. Gracias, Johan. Bueno, respecto a las 7 fases, ¿no? Tenemos como fase inicial la recepción y las pruebas operacionales iniciales, ¿no? Que ahí, bueno, hemos obtenido una duración en el método tradicional de 21,330 horas, ¿no? Lo que era la validación
kicking previo antes del angaraje. La fase 2, el angaraje y la apertura de paneles, un sumado, ¿no? Unas 18 horas, que es la reducción de aperturas por redistribución de tareas. En la fase 3, las inspecciones visuales, los análisis no destructivos y las remociones, que significaban el 11 horas, ¿no? Que era la ejecución continua de monotareas sin interrupciones. En la fase 4, la corrección de las discrepancias, ¿no? Del no planificado, de 28 horas, ¿no? El soporte express de insumos preasignados. En la fase 5, la instalación de componentes y el cierre, ¿no? Que demanda un total de 54 horas. El sellante de secado rápido, que reducía, ¿no? El tiempo de 12 horas a 7. Finalmente, en la fase 6 y 7, ¿no? Las pruebas finales, inspección y entrega, ¿no? Que demanda un total de 19,85 horas, ¿no? La entrega garantizada en 5 días hábiles. Las acciones operativas de elevación, ¿no? Que llegaron al éxito de este proyecto fue la sincronización de especialistas, ¿no? Se ha formado un grupo, un equipo multidisciplinario dedicado con 3 mecánicos, 2 avionistas, 2 interiores, 2 pintores, un sellador y un especialista en análisis no destructivos, equilibrando las cargas, ¿no? No es que todos hacían las mismas actividades, sino se buscó personal especializado y se buscó capacitar en cada una de sus ramas. Luego, también se utilizó sellante de curado rápido. Esta sustitución del sellante estándar por uno de secado más rápido homologado ha producido ha disminuido el tiempo de curado de 12 a 7 horas, ¿no? Lo que refiere a unas 5 horas, ¿no? Más rápido, ¿no? Entonces, el stock rotativo de baterías, ¿no? La introducción de baterías de reserva listos en almacén, eliminando el cuello de botella de 3 días en la espera de recarga de baterías de la aeronave. Y la reestructuración del old phase, la reubicación estratégica de las tareas pesadas no obligatoria fuera del chequeo de 6 meses para mantener un flujo lineal. Bueno, dentro de los indicadores claves del SMRP alcanzados, hablamos, bueno, del MTBF, el indicador de confiabilidad, ¿no? Que inicialmente era, ¿no? De 120 horas, optimizando, ¿no? Con la nueva estrategia a unas 280 horas, lo que es un impacto positivo del 133%, ¿no? Un buen número, casi al doble, ¿no? Más del doble de lo que inicialmente se encontraba. El MTTR, el indicador de mantenibilidad, bueno, en el CPM inicial contábamos, ¿no? Con 18,5 horas y optimizando, ¿no? Hemos llegado a 8,2 horas, ¿no? Se ha reducido, ¿no? Significativamente el 55%, ¿no? Del tiempo de reparación. Y si hablamos de disponibilidad, ¿no? Inicialmente se contaba con un 72% de disponibilidad, muy por debajo del benchmark. Sin embargo, utilizando la estrategia y optimizando, se obtuvo un incremento del 17%, ¿no? Un número significativamente superior a la estrategia inicial. Bueno, cumpliendo con el cumplimiento del programa de mantenimiento, ¿no? Y de las tareas, bueno, inicialmente había un cumplimiento del 61%. Una vez optimizadas las tareas, ¿no? Optimizando la estrategia, se obtenía un impacto positivo del 33%. Y finalmente, el downtime, ¿no? Lo que era el objetivo, reducir el 11 días, se redujo, ¿no? A 5 días, lo que no se traduce en una reducción del 54% del proceso. La reducción del 54%, ¿no? Lo que es equivalente a los 5 días en el nuevo estándar, ¿no? ¿Qué es lo que generó, no? Bueno, al reducir la permanencia de la aeronave en el hangar de 11 a 5 días corridos, se duplica la capacidad instalada del MRO sin inversión en infraestructura física, ¿no? Esta ganancia permite devolver a la flota Envader Legacy al servicio comercial o ejecutivo en tiempo récord, generando más ingresos adicionalmente significativos para el operador y eliminando las penalizaciones. No es lo mismo que en la industria minera, ¿no? Intervienen los equipos, ¿no? Cuando antes lo liberas, este equipo empieza a producir, y lo mismo ¿no? Para este caso. Respecto al punto 4, ¿no? La discusión y control, el análisis de gestión dinámica de amortiguadores, el Fiber Chat y los factores de sostenibilidad operativa. Como gestión dinámica de amortiguadores, no podemos observar en el gráfico,
¿no? Los fever charts. En lugar de monitorear fechas límites individuales por tareas, la gerencia gestiona la zona de penetración del buffer del proyecto centralizado en tres zonas: zona verde, la zona amarilla y la zona roja. ¿No? Dentro de la zona verde, vemos, ¿no?, que refiere a un 33% por debajo. ¿No? Lo que está dentro del consumo normal no requiere intervención. En la zona amarilla, la evaluación y los planes de contingencia. Finalmente, en la zona roja, la implementación inmediata de medida de control. Todo esto para no salirnos del objetivo final, que es la reducción, ¿no?, a 5 días de entrega. Los factores claves para que tuviera éxito este proyecto fue el kitting previo, la monotarea estricta y la alineación del OEM. Cuando nos referimos al kitting previo, nos referimos a que ninguna orden de trabajo ingresa al hangar sin que el 100% de los repuestos, consumibles, herramientas estén validados en la bahía. Esto quiere decir que todos los recursos previos a la tarea deben estar, ¿no?, en la bahía para que el personal técnico pueda gestionar o realizar sus actividades, no haya distracciones, no haya reprocesos, no haya, no, unas demoras por falta de la atención logística, ¿no? Y esto se logró con una correcta planificación, una correcta logística, ¿no? Y ayudó bastante a la clave del éxito. Por otro lado, la monotarea, ¿no? La regla de lo comienzas, lo inicias y lo terminas, ¿no? Los mecánicos asignados a la tarea crítica no cambian de aeronave hasta liberar la tarea sin interrupciones. Se concentran en una sola actividad, emplean todos los recursos y, bueno, liberan previamente ¿no?, las actividades. Y finalmente la alineación del OMM, ¿no? El acuerdo a nivel de servicio con los fabricantes para entregar, ¿no?, las actividades, el express en menos de 24 horas con la consignación local de insumos. Finalmente, podemos decir, ¿no?, que la integración de la cadena crítica y el RCM ha transformado la gestión del MRO de un centro de costos inevitables a un motor de ventaja competitiva y de alta disponibilidad operativa, ¿no? Podemos ver que al mezclar estas dos estrategias, ¿no?, lo que se ha obtenido, pues, es una reducción del 54%, ¿no?, en el tiempo de entrega de los aviones. Con esto, compañeros, ¿no?, quedamos atentos a sus preguntas. No, gracias por la atención. Y bueno, hablo en nombre de todos de todos mis compañeros al decir, ¿no?, que este caso ha sido muy interesante para nosotros. Gracias. Yeah.